Hoy día sí somos poquitos. Mariana, ¿estás ahí o no? Ah, empezó a grabar la Mariana. Debe estar en reunión, entonces deja grabando. Sí. Bien, empezaremos entonces. Estamos todavía en los primeros temas de circunferencia, así es que hoy día lo que tenemos que hacer es terminar con todo lo que se refiere a ángulos. Acuérdense que solo vimos los ángulos inscritos, entonces hoy día lo que tenemos que hacer es ver otro tipo de ángulos que tienen vértices en la circunferencia o dentro, o que están con un vértice fuera, pero sus lados atraviesan la circunferencia, etcétera, todos los casos posibles. Se me olvidó preguntar si antes había alguna duda o algo que quisieran preguntar. De todas maneras nos quedamos para el final de la clase si alguien quiere hacer preguntas. Tengo que mostrar la clase, como ustedes saben, siempre es el primer tema aquí. Aquí está. Así que esta clase también se llama ángulos en la circunferencia. La otra, para diferenciarla, la llamo arcos y ángulos, pero esto también es de arcos y ángulos en la circunferencia. Hay que pensar en un nombre más personal para esta clase. Entonces, este es el primer tipo de ángulo que vamos a mirar. Este ángulo que se llama X inscrito. ¿Ustedes se acuerdan? Déjenme buscar una linternita. Un ángulo inscrito es uno que tiene 3 puntos en la circunferencia, donde uno de ellos es un vértice. En este caso, si ustedes se fijan, hay solo 2 puntos en la circunferencia. El otro punto para armar el triángulo está acá afuera, el ángulo, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este lado es una cuerda y este otro lado es la prolongación de una cuerda. ¿Se fijan? Es un ángulo adyacente a este ángulo de aquí, que es el ángulo inscrito, y entonces lo llamo ángulo X inscrito. ¿Está bien? Nosotros ya aprendimos en la clase pasada que la medida de este ángulo inscrito es la mitad de la medida del arco que subtiende, ¿cierto? Que es este arco de aquí. Bueno, el teorema ahora nos dice que la medida de un ángulo X inscrito es la semisuma, o sea, una suma partida por 2, ¿verdad? De las medidas de los dos arcos que determinan las cuerdas del ángulo inscrito adyacente. Esto es trabalengua de la geometría, ¿cierto? La medida de este ángulo X inscrito, que es el ángulo, esta es una A que me quedo aquí perdida, ABC, dice que debe ser, estoy tratando de tomar el foquito otra vez, la semisuma de las medidas, ¿de cuáles medidas? De los arcos, o sea, que subtienden esta cuerda aquí, la DB, subtiende ese arco, DB. Esta cuerda que está aquí, AD, subtiende ese arco que está ahí, ¿verdad? Entonces dice que es la semisuma de las medidas de estos dos arcos. ¿A alguien se le ocurre algo? Profe, Cuéntame. que ahí también podría ser el suplemento de la medida del ángulo DBA. El suplemento de la medida del ángulo de DA. Este es A. Sí, ¿Cuál suplemento me estás diciendo? el ángulo de BA, El porque se lado del verde. supone que El suplemento del dice, ángulo de BA. sí, Sí, claro, son suplementarios, sin duda, porque fíjate que dice que es el ángulo adyacente a este ángulo inscrito. Adyacente, sí, tú tienes razón, debería decir además suplementario. ah, ya. Mira, no me había dado cuenta de eso.
No me basta con decir que sea adyacente, tiene que formar un par lineal, obvio, mira, gracias. Claro, uno de los lados tiene que ser una cuerda, no es un simple ángulo adyacente, ¿sí? ¿Se dieron cuenta todo lo que estaba diciendo Yo aquí? sí, profe. Aquí tenemos que decir y suplementario. Un ángulo adyacente y suplementario. ¿Se acuerdan que a eso lo llamamos un par lineal? Si no, no, porque yo podría tener aquí una línea así y decir, ah, ese también es un ángulo suplementario, un ángulo adyacente y no es un ángulo ex inscrito. La gracia es que uno de los lados del ángulo ex inscrito es una cuerda y el otro ha de ser la prolongación de una cuerda. ¿Sí? Ah, no, voy a tener que borrar esto primero porque si no va a quedar ahí pegado para siempre. Ahora sí. Bueno, vamos a ver cómo demostrarlo. Como siempre, si uno tiene que trabajar ahí con ángulos, lo primero que trata de armar es triangulitos porque es de lo que más sabe. Y fíjense aquí, dejé marcado para que se notara que este es el centro, ahí están entonces los radios, esos que están con línea punteada, pero dejé este triangulito ABD. ¿Por qué? Bueno, lo que me están pidiendo que demuestre es que la medida de este ángulo ABC es la semisuma de las medidas de los arcos, o sea, un medio es para la semisuma de la medida del arco DB más la medida del arco AB. Ah, pero yo sé que la medida de esos arcos es la mitad de la medida del ángulo central, así que finalmente es hacia allá hacia donde voy a ir. ¿Qué es lo que sé yo de este ángulo ABC? Cuando yo dibujo este triangulito me doy cuenta muy fácilmente que este triángulo ABC es un ángulo exterior del triángulo ABD, ¿verdad? Sí, Y va nosotros a tenemos, ser, ya, dale, adelante. va a ser la suma de los ángulos BDA y DAB. Únicamente que va a ser la suma de las medidas de los ángulos, ¿sí? No la suma de los ángulos. Ah, cierto. Claro, el teorema del ángulo exterior dice que la medida de este ángulo es la suma de las medidas de los ángulos del triángulo que son no adyacentes. ¿Se acuerdan? Era un corolario del teorema este de la suma de los 180 grados. Por lo tanto, la medida del ángulo ABC, voy a usar el anotador de aquí, la medida del ángulo ABC va a ser la suma de la medida del ángulo ADB y la medida del ángulo BAD, tal como dijo Francisca. ¿Pero qué sabemos de las medidas de esos ángulos? Ah, esos sí que son ángulos inscritos en la circunferencia. Y yo de ángulos inscritos lo sé todo actualmente. ¿Cuánto es la medida del ángulo BAD? ¿Cuánto es la medida de este ángulo? Este que está aquí. Por ser un ángulo inscrito. Era la mitad del arco de B. De la medida del arco de B, exactamente. Es un medio, voy a dejarlo aquí medio tiritón, un medio de la medida de ese arco. Ese fue el teorema de la clase pasada. Ya, ¿y cuánto mide este otro ángulo? También es un ángulo inscrito, ¿se fijan? BDA. Por lo tanto, por lo mismo, mide, ese sí que salió chueco, la mitad de la medida de ese arco. Bueno, y eso era lo que me estaban pidiendo que demostrara. Y tan elegante que se veía el teorema, si era facilita, ¿cierto? Eso es todo. Bien, entonces lo escribo. La medida de mi ángulo ABC por el teorema de la medida del ángulo exterior es la medida del ángulo BAD más la medida del ángulo ADB. Pero como ambos son ángulos inscritos en la circunferencia, su medida, bueno, aquí lo escribí hacia los ángulos centrales, es un medio de la medida del ángulo B o D. Esta es un medio de la medida del ángulo A o B. ¿Se acuerdan que uno cambia el vértice por el del centro?
y cada una de las medidas de estos ángulos centrales corresponde a la medida de los arcos. Perfecto. Profe, una duda solamente Ahora, por la notación ahí. ujú. ¿Es importante poner como medida del arco o poniendo solo como el BD y el sombrerito arriba? ¿Basta? No, no basta, justamente por lo mismo que no basta con los ángulos y con los segmentos, porque aquí, como estamos en nuestro curso de geometría, tenemos que hacer mucho hincapié en la diferencia entre tener un arco, que es esa cuerdita que está ahí, y tener la medida de un arco, que es un número en grados, un número real que representa grados y que después va a ser totalmente distinto a decir L, la longitud del arco, que va a tener que ver con cuánto me diría si esto yo lo pudiera estirar. Así que mucho cuidado Ya, ahí profe. con la... Gracias. Y bueno que lo hiciste notar porque, bueno, cuando miran sus tareas se darán cuenta que yo les marco cuando me doy cuenta y todos esos son puntitos que pierden al final, porque aquí tenemos que hacer mucho hincapié en cuál es la diferencia. ¿Sí? Después ustedes han visto que de repente en problemas de Olimpiada incluso hay como bien poco cuidado y hablan de cosas iguales. Un poco también tiene que ver a veces con quién traduce, ¿verdad? Pero aquí nosotros tenemos que ser súper cuidadosos. O sea, yo encuentro que habría que ser cuidadosos siempre, pero en fin. Ahora, pequeña definición, algo de lo que ya habíamos hablado, pero no habíamos dejado escrita la definición. Uno dice una tangente, en realidad siempre es una recta tangente, y por lo tanto después uno lo achica si necesita a rayos, tangentes o segmentos, pero es una recta la definición. Una recta tangente a una circunferencia es una recta, por supuesto, que la intersecta en un solo punto. El punto de intersección se llama punto de tangencia. Y por eso es que hay que definirlo como recta. Si me dan un segundo, voy a ir al GeoGebra. ¿Están viendo el GeoGebra ustedes? Sí, profe. Ya. No, no quiere eso. Me distraje. Si yo digo un segmento tangente, es porque la intersecta en un solo punto. Podría tener una cosa como esta, ¿se fijan? Que está totalmente fuera del espíritu de lo que es una tangente. Es por eso que siempre lo definimos como recta tangente, a pesar de que después puede ser que lo corte y solo considere el segmento. Aquí este me permite dibujar tangentes. Si ustedes se fijan, aparecen así porque, claro, si yo pongo un solo punto en la circunferencia, me dibuja el único punto por el que pasa una tangente. Pero si yo pongo aquí el punto, tengo que ir de nuevo a pedirla, ¿verdad? Me va a dibujar las dos que salen. Bueno, y por supuesto, si estoy pajareando, y como ahora, y pongo ese punto, y pongo la circunferencia, no va a pasar nada, porque de ahí, fíjense ustedes, no tengo ni una posibilidad de dibujar una tangente. ¿Cierto? Yujú, ¿qué pasó? Sí, profe. Sí, se ve claro. Profe, Cuéntame. que ahí entonces por el tema del segmento tangente, uno en vez de decir solo segmento tangente, podría decir el segmento de la recta tangente. Por ejemplo, claro, claro. Un Ya. segmento que es parte de la tangente. Como te digo, incluso uno usa simplemente tangente. Por eso, porque tiene que ser una recta. No puedo definirla más chiquitita porque entonces tengo errores en la definición, digamos. Eso era nada más lo que quería mostrar de la definición, de lo que es una recta tangente. Y ese punto de intersección se llama el punto de tangencia. Vimos en nuestro dibujito que si estamos arriba de la circunferencia vamos a tener una tangente, si estamos fuera vamos a tener 2 y si estamos dentro vamos a tener 0. Pero es parte de las cosas que estamos descubriendo.
Bueno, y ahí dejé una pequeña proposición que es bastante útil, y es que toda tangente a una circunferencia es siempre perpendicular al radio en el punto de tangencia. Vamos a mirar, ¿será cierto eso? Como tanta seguridad para afirmarlo. A ver, voy a quitar un poco de cosas aquí para que no estorben. Voy a quitar ese incluso. Con ese tengo. Ok. Un radio, por supuesto. Ahí sí que voy a dibujar el segmento que va desde el centro hasta el punto de tangencia, dice, B. Aquí estoy viendo que me está dando un ángulo recto, ¿verdad? Efectivamente. Y si cambio el punto, es igual. ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? Eso era por la distancia que de un punto a una recta, que uno lo hacía con la perpendicular. Claro, exactamente. Y tenemos todos los argumentos para decirlo. Si yo tomo un punto como ese, que está fuera, o sea, que está en la tangente, si no es el punto de tangencia, están todos fuera de la circunferencia, ¿verdad? Eso es lo que nos acabamos de dar cuenta, no pueden estar dentro, no hay puntos dentro de la circunferencia en la tangente, están todos fuera. Y entonces, si yo trazo este segmento, estoy formando aquí un triángulo. Este de aquí es siempre, este va a quedar fijo, este otro se va a mover. ¿Qué está pasando con la distancia OA? Pucha, ahí se me fue para el otro lado el ángulo. Es mayor al radio, siempre. Sería, claro, sería hipotenusa. Es mayor al radio, espérate, todavía no es hipotenusa, o sea, estoy haciendo justamente para darme cuenta que es una hipotenusa. Es mayor al radio porque son puntos que están fuera de la circunferencia. Si fuera igual al radio sería un punto en la circunferencia, y si fuera menor sería un punto dentro de la circunferencia. Y como son todos puntos fuera de la circunferencia, todas estas distancias son mayores estrictas que la medida de OB. Ah, pero así fue como justamente se definió la distancia de un punto en una recta, que fue lo que dijo la Francisca. La distancia de un punto en una recta es la medida del menor segmento, la menor medida que yo puedo tener de segmento trazado desde el punto de la recta. Por lo tanto, tiene que ser el de la perpendicular. Es decir, este OA es siempre una hipotenusa que mide más de un triángulo rectángulo. Este OB es como medida la distancia del punto O a la recta BA. Y por lo tanto, es perpendicular. Eso es todo. Ni siquiera tengo que hacer una gran construcción porque es simplemente porque es la distancia de un punto en la recta. ¿Cierto? Ahí lo dejé escritito. Si yo necesito saber, imaginemos, cerremos ahí, borremos la circunferencia, borremos todo, dejemos el O y la recta TX, por ahí debe haber un punto X. Y yo trato de calcular la distancia de O a la recta TX, como es la menor, va a de ser OT y por lo tanto es perpendicular, que fue lo que demostramos en esa clase de distancia de un punto a una recta. ¿Se acuerdan? Perfecto. Es bueno saberlo, va a ser muy útil más adelante. Y aquí tenemos un nuevo tipo de ángulo, un ángulo que tiene un vértice en la circunferencia. Uno de sus lados es una cuerda y el otro es una tangente, es un ángulo que se llama semi-inscrito. ¿Se fijan? Aquí dejé la prolongación de esto, esa línea amarilla pasa por fuera de la circunferencia. En el ángulo ex-inscrito que teníamos más arriba, ahí la prolongación pasa dentro de la circunferencia, se transforma en una cuerda. Acá no.
Perfecto. Va, estoy ahí. Y entonces, el teorema ahora me dice que la medida de un ángulo semi-inscrito es igual a la mitad de la medida del arco que intercepta. Ya, a ver, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Cuál es mi ángulo semi-inscrito? Este ángulo ABC. ¿Cuál es el arco que intercepta? Este arco BA o AB. Me está diciendo que la medida de ese ángulo es simplemente la mitad de la medida del ángulo A o B. Acuérdense que la medida de AB es la medida del ángulo A o B. Así es que eso es lo que tengo que hacer. ¿Qué les tinca? Que hagamos. Ahora que ya sabemos cómo van los trucos. Cuando uno se queda en blanco, hace un triangulito, el que sea, y después ve si ese le resulta o tiene que cambiarlo. Así que eso es lo que hacemos. Ese triangulito. ¿De qué me podrá servir ese triangulito? ¿Alguna idea? Vamos a conocer la medida del arco AB. Ya, te sigo. Y bucha, estaba pensando en que después podemos hacer el triángulo ACB y no, pero es al revés. Creo que no sirve eso. Estaba pensando en que el arco AB iba a medir como... No, o sea, nos iba a dar algo para encontrar la medida del ángulo ACB. Ah, ya, quieres ir a medir el ángulo ACB. Sí, y después ir buscando los otros y al final llegar al verdecito. Ya. Sí, el ángulo ACB es lo que vamos a medir después, así es que mejor nos vamos a tratar por otro lado. ¿Qué me pueden decir ustedes del triángulo AOB? Así como por llenar alguna línea, por salvar el día nomás. Es isósceles. Sí, isósceles, muy bien. Y el ángulo BOC, no, ABO debería ser complementario del ángulo que queremos sacar, ¿cierto? No es el debería ser, no, es complementario. Claro. Muy bien, exactamente. Claro, ¿se acuerdan que acabamos de ver un teoremita que dice que el ángulo OBC es un ángulo recto? Así es que aquí tenemos dos ángulos complementarios. Por otro lado, alguien dijo, la palabra parece que AOB es un triángulo isósceles. Así es que también sé escribir aquí algo sobre las medidas, ¿verdad? A ver, ¿qué es lo que tengo en realidad? Que la medida de AOB, que me interesa tenerla por ahí porque es la medida del arco, más la medida del ángulo OBA, más la medida del ángulo BAO es 180. ¿Sí? Sí. Ya. Pero por otro lado, como el triángulo es isósceles, ABO y BAO son congruentes, por lo tanto tienen la misma medida. Así que, ¿qué es lo que puedo decir? Que la medida de AOB más dos veces la medida de OBA es 180. Pero por otro lado tengo que la medida de OBA más la medida de ABC es 90. Y con eso ya me salgo del dibujito y puedo simplemente sumar y restar y llegar a lo que quiero. Miren, triángulo AB isósceles, así es que la medida del ángulo central más dos veces la medida del ángulo ABO. ABO es este angulito que tenemos acá, ¿verdad? Es 180. Por otro lado, por lo que dijo Cristóbal, la medida del ángulo ABO más la medida del ángulo ABC que ando buscando es 90. ¿Qué pasa si multiplicamos por 2 aquí? Me queda dos veces la medida de ABO, igual que ahí, más dos veces la medida de ABC es igual a 180. Si yo igualo y despejo, ¿con qué me quedo? Arriba con la medida del ángulo AOB y abajo dos veces la medida del ángulo ABC. Punto.
¿Ya? ¿Está bien? Gracias, Sí. Paulita. Simplemente usamos, miren, conocimiento casi básico ya a estas alturas para nosotros, ¿verdad? De la suma, el teorema ese de las 180, triángulo isósceles, y este teoremita que acabamos de ver que me dice que esos dos ángulos son complementarios. El resto fue simplemente aritmética. Eso es 180, eso es 90, multiplicamos por 2, se fueron. Perfecto. Tengo entonces, sé la medida de un ángulo inscrito, en términos del ángulo central. Sé la medida de un ángulo exinscrito. Ahora sé la medida de un ángulo semi-inscrito. ¿Qué nos falta? Cuando yo tengo un punto interior en la circunferencia, bueno, también hay ciertos ángulos ahí que podrían interesarme, de hecho me van a interesar bastante en un tiempo más. Si tengo un punto interior y formo dos cuerdas, fíjense que ahí se forman 4 ángulos, por supuesto. Lo que yo sé es que con que conozca uno, conozco los 4, porque tengo aquí el ángulo AEC, entonces sé que el ángulo BED es congruente con él, y sé que el ángulo CD es suplementario con él. Así es que con un ángulo que yo sepa, conozco todo el panorama. Bueno, un ángulo que está formado por dos cuerdas que se intersectan en algún punto interior a una circunferencia es lo que se denomina un ángulo interior. Fíjense que aquí se nos ha vuelto importante la diferencia entre la palabra intersecta e intercepta. Es un enredo de S y C, intersectan es con S e interceptan. Entonces, el arco interceptado, el interceptar lo hablamos para arcos. El arco que me queda ahí entre medio de dos segmentos. ¿Sí? Bueno, eso es lo que tenemos. Un ángulo interior. ¿Qué me dice el teorema? Que la medida de ese ángulo interior es igual a la semisuma de las medidas de los arcos determinados por las cuerdas que forman el ángulo. De eso no voy a decir nada porque quien va a hablar va a ser Carla Leñán. Acuérdense que hay dos Carlas aquí en el curso. Ya, Carla. Ya, profe. Adelante. Profe, primero voy a disculparme porque amanecí con la garganta mala. Así que si es que de repente me demoro en hablar es porque estoy tomando agüita. Bueno, no te preocupes. Voy a compartir pantalla, Muy bien. pero no puedo compartir. ¿En serio? ¿Qué pasa? Sí. ¿Y ahora? Ahora sí. Ya. Ya, ahora sí. Ya. Voy a apagar un poco por el tema del internet. Ok. Buenos días, compañeros, profesora. Mi nombre es Carla Leñán Flores. Hoy voy a presentar el teorema 3 de la clase 16 que trata sobre los ángulos en la circunferencia. ¿Cómo sería? Ahí sí. El teorema 3 nos dice que la medida de un ángulo interior es igual a la semisuma de las medidas de los arcos determinados por las cuerdas que forman el ángulo. Pero antes de comenzar con nuestra demostración, vamos a recordar algunos conceptos. El corolario 5 de la clase 7 de geometría plana 1 nos dice que la medida de un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de las medidas de los dos ángulos interiores no adyacentes. En este caso, el ángulo verdecito es un ángulo exterior del triángulo ABC. Por lo tanto, su medida va a ser igual a la suma de las medidas de los ángulos naranjo y esta solita que está acá en el punto C. La definición 4 de la clase 14 de geometría plana 2 nos dice que, dado dos puntos A y B de una circunferencia, definimos la medida del arco AB, que notamos como M arco AB, es igual a la medida del ángulo AOB. La definición 2 de la clase 15 de geometría plana 2 nos dice que un ángulo inscrito de una circunferencia
es un ángulo que contiene exactamente 3 puntos de esta, siendo uno de ellos su vértice. Acá en este caso el ángulo inscrito va a ser el ángulo ABC y el vértice es el punto E. El teorema 2 de la clase 15 de geometría plana 2 nos dice que la medida de un ángulo inscrito es igual a la mitad de la medida del arco que intercepta. El teorema 1 de la clase 10 de geometría plana 2, que es el criterio ángulo-ángulo de semejanza, nos dice que dos ángulos son semejantes si dos de los ángulos interiores del primer triángulo son congruentes con los dos ángulos correspondientes del segundo triángulo. Y por último, la definición 4 de la clase 16, que nos dice que un ángulo formado por dos cuerdas que se intersectan en un punto interior a una circunferencia se denomina ángulo interior. Aquí las cuerdas son DC y AB, y el ángulo que tomamos, el ángulo interior, es el ángulo AS. Ahora vamos a comenzar con nuestra demostración del teorema 3, y nos vamos a ir al GeoGebra. ¿Se ve, cierto? Sí. El GeoGebra. Entonces, el teorema 3 decía que la medida de un ángulo interior es igual a la semisuma de las medidas de los arcos determinados por las cuerdas que forman el ángulo. Entonces aquí nuestro por demostrar es que la medida del ángulo AS es igual a un medio de la suma de las medidas de los ángulos, el AOC y el BOD. Debí marcarlo, se me fue eso. Ya, entonces lo primero que hacemos es trazar segmentos auxiliares. En este caso el segmento AD y el BC. De esa manera logramos formar dos triángulos, que es el triángulo AED y el triángulo CB, con los cuales vamos a tratar de buscar una relación entre sus ángulos. Aquí nos damos cuenta que el ángulo BAD y el BCD comparten el arco de B. Y por nuestro teorema 2 de la clase 15, que dice que la medida de un ángulo inscrito es igual a la mitad de la medida del arco que intercepta, podemos decir que la medida del ángulo BAD es igual a un medio de la medida del arco de B. Y lo mismo con la medida del ángulo BCD, que es un medio de la medida del arco de B. Entonces podemos decir que la medida del ángulo, está aquí el BAD, es igual a la medida del ángulo BCD. Por lo tanto, esos ángulos son congruentes. Lo mismo con los ángulos ABC y el ángulo ADC, que comparten el arco AC. Y nuevamente por nuestro teorema 2 de la clase 15 podemos decir que la medida del ángulo ABC es igual a un medio de la medida del arco AC. Y lo mismo con la medida del ángulo ADC, de acá, que nos dice, o sea, que sería igual a un medio de la medida del arco AC. Entonces podemos decir que la medida del ángulo ABC va a ser igual a la medida del ángulo ADC. Por lo tanto, esos ángulos son congruentes. De ese modo obtenemos que el triángulo AED es semejante con el triángulo CEB por el criterio ángulo-ángulo. Y no sé si hay alguna pregunta hasta el momento o algo que no quedó claro para volver a decirlo. Todo claro hasta el momento, por lo menos para mí. Todo bien. Ya, Todo gracias. bien. Aquí podemos notar que la medida del ángulo AEC es un ángulo exterior del triángulo AED. Por lo tanto, su medida va a ser igual a la suma de los ángulos interiores del triángulo no adyacentes a él. Es decir, que la medida del ángulo AEC va a ser igual a la medida del ángulo BAD más la medida del ángulo CDA. Y nos damos cuenta que los ángulos BAD y CDA son ángulos inscritos de la circunferencia. Y vamos a recordar lo que es un ángulo inscrito. Según la definición 2 de la clase 15, un ángulo inscrito de una circunferencia es un ángulo que contiene exactamente 3 puntos de esta, siendo uno de ellos su vértice.
Y por el teorema 2 de la clase 15, que decía que la medida de un ángulo inscrito es igual a la mitad de la medida del arco que intercepta, podemos decir que la medida del ángulo AEC es igual a un medio de la medida del arco DB más un medio de la medida del arco AC. Y finalmente, por la definición 4 de la clase 14, que dice que dados dos puntos A y B de una circunferencia, definimos la medida del arco AB, que denotamos como M arco AB es igual a la medida del ángulo AOC. Entonces, podemos decir que la medida del ángulo AEC va a ser igual a un medio de la suma de las medidas del ángulo DOB y la medida del ángulo AOC. Ya que estos son los que como que subtienden el arco, los arcos. Son los ángulos centrales. Y eso es. No sé si hay alguna duda. Preguntas, comentarios para la Carla. Hola Carla, ¿cómo estás? Primero que Bien, nada, gracias. decirte que me gustó mucho, me sentí como que exponías muy segura de ti, así como que transmitías seguridad de todo lo que estabas diciendo, así que eso como que es un punto a favor cuando uno presenta. También encontré que haber el lado hecho en GeoGebra es como también es muy distinto al normal, así que también destaco eso de tu parte. Y pero así como un modo así como de pequeña, pero es como mío más que nada. Me hubiera gustado tener el por demostrar en algún lado porque no sabía nunca cuándo iba a llegar a Ah, la demostración al final. Entonces ya. como que, pero son cosas como, no sé, para mí que son detalles. Quizás otra persona que tiene mejor memoria hubiera sabido cuándo hubieras llegado, quizás. Pero eso, me lo encontré súper bacán tu presentación, dinámica y como te dije, muy segura que es algo que destaca. Eso, Gracias. De todos modos voy a agregar sí lo que me dijiste, ya, no hay problema. porque sí, está bueno. Ujú. ¿Alguien más? Ah, la Francisca. Adelante. Sí. Hola Carla, Ya. era sobre más que nada el tema de los colores en la presentación. Me gustaron, pero en la parte donde ponías el dibujo de la figura que estaba explicando, a mí me costó ver las imágenes, porque estaban como en un fondo morado o azul, un poco oscuro, y Ah, las líneas eran rojas. Entonces, que estoy media piti, me costó un ya. poco. Pero fuera de eso, el resto sí me gustó. Y bueno, lo mismo que la profe en la clase pasada había dicho, como que igual en GeoGebra eh, faltó aprovechar eso de que uno puede mover los puntos para demostrar que se mantiene todo lo que uno está diciendo, sin importar la ubicación de los puntos, qué sé yo. Y el resto me gustó. No se notó que tienes la garganta mala, así que No, eh, por ese tema del tono de voz y esas cosas también fue agradable. ya, gracias. ¿Te molestaba el tema del color para cambiarlo? Sí, en el fondo de las imágenes, pero en la presentación sí, Ah, ya. me topete. Ya. Las que tenían un fondo, no sé qué color es ese, pero era oscuro. Sí, de Yo, repente el distintas fondo, pero un pantallas poco se ven más. de distinto color. Ya. Porque yo, por ejemplo, no lo noté, pero es cierto, sé que de repente, no sé por qué la traducción de color de algunos equipos hace que no se vean bien las letras. ¿Algo más? Bueno, felicitaciones, Carla, súper bien preparada. Realmente, como les digo, me levanta el ánimo ver cada vez las presentaciones, porque todo este tiempo han sido súper bien preparadas, siempre y todo. Me gustó mucho esta forma de tener armada la demostración. Me pasó lo mismo que la Francisca, sí me habría gustado que movieras Ah, ahí y pudieras mostrar que el ángulo eh, eh, igual sigue manteniendo esa propiedad. Creo que es un tema que hay que tratar de aprovechar del GeoGebra. Pero muy bien, así que felicitación. Muy bien, además, me gusta mucho
Eso también lo tienes en tu tarea. Miren, todo esto es lo que estamos usando. Y además me di el trabajo de acordarme que era el colorario 5 de la clase 7 del curso, como súper bien documentado, pero además, hasta el último teoremita está ahí puesto. Esto es lo que vamos a usar, por si a usted se le había olvidado cómo fue la formulación, porque después uno se queda con la idea. Yo encima de repente ¿se acuerdan del teorema de los 180? Ya, pero tenía una formulación súper elegante en su minuto. Así que también eso, súper bien. Y también aprovecha de decírtelo en tu tarea. Gracias, Bien, profe. ahí tuviste varios aplausos además, así que muy, muy bien, Carla. Mira, gracias a todos. Que haya faltado nada más. Sí, mira, súper. Poquito público, pero caluroso. ¿Ves? Bien, continuamos entonces. Como ven, ahora fueron los ángulos interiores. Profe, Cuéntame. Mientras encuentro la eh, clase, aprovecha a rellenar. sí, ¿cuál es el comando que se ocupa para anotar el arco en látex? White parent. Ah, Dame ya. un segundo. Ahí. White parent. Por lo menos yo uso ese. A ver, y entre llavecita. Ah, ya. Ya. Gracias, profe. Tengo que borrarlo para poder seguir. ¿Lo vieron? ¿Todo quien lo necesite? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, y nos quedan esos que quería calcular la Paola hace un ratito. Para eso vamos a poner nuevamente una definición. Una recta, uno elimina la palabra recta habitualmente, dice una secante simplemente, pero una recta secante. A una circunferencia es una recta, por supuesto, que la intersecta en dos puntos. Acuérdense que una recta y una circunferencia puede que tengan 0 puntos de intersección. Si se intersectan en un punto es una tangente y ahora si se intersecta en dos es una secante. Y acuérdense que no hay más posibilidades porque 3 puntos no pueden intersectar una recta, una circunferencia. 3 puntos de una recta, por supuesto. Eso fue lo que quise decir. Entonces, una secante de una circunferencia es una recta que la intersecta en dos puntos. En otras palabras, una secante de una circunferencia es una recta que contiene una cuerda de ella. ¿Sí? Ok. ¿Para qué vamos a dedicarnos a las secantes? Vamos a tener un teorema de las secantes en poco, no sé si la próxima, la siguiente. Ahora, ¿para qué la queremos para hacer estas definiciones? Que me quedaron grandes los puntos, estoy mirando. Un ángulo que está formado por dos secantes que se intersectan en un punto exterior a una circunferencia se denomina un ángulo exterior. Este es nuestro caso. Aquí va. Aquí tengo una secante, aquí tengo otra, que se fueron a intersectar en un punto exterior, por supuesto, para poder formar un ángulo. Ese ángulo que se formó, el ángulo APC o el ángulo BPD, porque esos dos ángulos son el mismo, ¿verdad? Uso distintas letras para nombrarlos, pero estoy hablando del mismo ángulo. O el ángulo BPC, si quiero, ese ángulo es un ángulo exterior. Pero además, aquí ya se aburrieron con las definiciones y dijeron, también van a ser ángulos exteriores si es que uno de los lados es una secante y el otro una tangente. E incluso va a ser un ángulo exterior si es que son dos tangentes. ¿Cuál es lo único que tengo que pedir? Bueno, que se intersecten en algún punto para poder formar un ángulo. ¿Sí? Todos esos son simplemente ángulos exteriores. Así Profesora, que, cuéntame. ¿por qué al final coloqué así como dos tangentes no paralelas? Es como por... Porque si tuviera una tangente acá y otra tangente acá y son paralelas, No no sé, voy a tener un ángulo, no voy a tener cierto. vértices con el ángulo. Pero hay como aclararlo, o es por, no sé, pregunta. No, en realidad, porque estás diciendo son ángulos exteriores, aquellos formados por una secante y una tangente, o formados por dos tangentes. Pero para poder tener un ángulo, es que estoy diciendo, bueno, no tienen que ser paralelas. Ah, ya, comprendo. De repente, claro, no hace daño
dar una explicación extra por si acaso, porque uno podría quedarse ahí en la duda, bueno, y cuando son paralelas, ¿cómo es el ángulo? Si uno se pone exquisita y creativa, dice, bueno, es un ángulo que se forma en el infinito y todo lo demás, pero ahí ya se nos va las pailas, la geometría euclidiana en la que estamos trabajando. Claramente. Ya, entiendo. Bueno, todos estos entonces son ángulos exteriores. ¿Cuál es la condición? Que en algún punto toque los lados de la circunferencia. No me sirve que fuera esto y que la otra recta fuera hacia allá, ¿verdad? No, pues realmente no es un ángulo que tenga algo que ver con la circunferencia. ¿Sí? La gracia es que si estoy chocando a la circunferencia con los dos lados, voy a tener algo que decir con su medida, que es lo que me interesa. Ese es el teorema que viene. La medida de un ángulo exterior, de cualquiera de esos tres ángulos exteriores, la medida de un ángulo exterior es igual ahora a la semidiferencia de la medida de los arcos que interceptan los lados. La Carla demostró que si es interior es la semisuma. Y ahora resulta que si es exterior es la semidiferencia. En todos los casos. O sea, aquí está diciendo que la medida de APC es semidiferencia, así que es un medio de la medida del arco AC menos la medida del arco BD. En este caso, del arco KE menos la medida del arco LE. Y en este caso, la medida del arco HG menos la medida del otro arco HG. Interesante. Vamos a demostrar. Ahí estamos en el primer caso. Entonces, ¿cuál es mi por demostrar ahí? Que la medida del ángulo APC es igual a un medio de la medida del arco AC menos la medida del arco BD. Ya, pero yo con los arcos lo que sé es que la mejor manera de arreglarse con ellos es con el ángulo central, digamos. Y al tener el ángulo central, los ángulos inscritos que subtiendan el mismo arco, los ángulos semi-inscritos, ahora tengo como una gran gama para aprovechar. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Voy primero que nada a armar un triangulito. Ya, ¿y para qué me podrá servir el triangulito? Ya. Ahora es tu momento, Pau. ¿Cuánto mide ese ángulo? Que es el que ando buscando, en términos del triángulo. ¿De dónde podría ir a sacarlo? Profesora, Cuéntame. ahí podríamos utilizar el mismo teorema que utilizó Carla A ver, con respecto a lo de los, porque ahí sabemos que, por ejemplo, PCB más BPC es igual, medidas de estos ángulos, es igual a la medida de ABC. exactamente. El teorema este del ángulo exterior, que era un corolario, dice que la medida de ese ángulo que marqué en naranjito es igual a la medida del ángulo que tengo en verde más la medida de este ángulo que tengo en rosado. Y por lo tanto lo puedo escribir como, bueno, la medida en verde es igual a la medida en naranjo menos la medida en rosado. ¿Cierto? Claro, y ahí el ABC es inscrito y tiene el Muy bien. arco AC. Muy bien. ¿Y el BD, el BCD? Claro, el arco que subtiende es el BD. Y es inscrito también, ¿verdad? Claro, Y esto es todo tan difícil que se veía, y lo único que había que saber era ese teorema. Y eso es todo, porque ya tenemos todo el material. Si este es simplemente para venir a resumir, es casi un ejercicio de aplicación de los ángulos inscritos, ¿verdad? Eso es lo que vamos a escribir. ¿Qué es lo que es la medida del ángulo ABC por el teorema del ángulo exterior? Es la medida de BPC más la medida de BCP. Y por lo tanto yo puedo escribir la medida del ángulo BPC es igual a la medida del ángulo ABC menos
la medida del ángulo BCP. Ambos son ángulos inscritos en la circunferencia, por lo tanto sus medidas son un medio de las medidas de los arcos que subtienden. Y esto es todo. Estupendo. Si ya resultó con ese, quiere decir que me las voy a poder arreglar con los demás, ¿verdad? ¿Qué pasó en el caso 2? Que estoy ahí. ¿Dónde voy a hacer mi triangulito? El LEM, bueno, MLE. Exactamente, ¿verdad? Voy a poner ahí la rayita para... Si hago ese triángulo, resulta que aquí me quedó el ángulo exterior, y entonces otra vez voy a poder escribir el ángulo este que está en verde como la medida del ángulo KLE menos la medida del ángulo LEM. Pero KLE es un ángulo inscrito, estoy al otro lado. ¿Y qué es lo que es el ángulo LEM? El ¿No super. era semi-inscrito? Es semi-inscrito. ¿Y cuánto mide? La mitad también de La mitad LE. del arco. La mitad del arco, es lo que vimos, claro. Los inscritos y los semi-inscritos no hay ningún problema porque igual es la mitad del arco. Sí, pues, ya, entonces está lista la demostración también. Vamos al otro lado. Ahí tengo el triangulito, ¿verdad? Y entonces la medida del ángulo es la medida del ángulo exterior menos la medida del otro ángulo compañero, y cada uno de ellos, sus medidas es la mitad del arco que subtiende. ¿Qué hacemos con este? Ahí sería el HGM. Sí, El triangulito. ¿No? sí, tengo ahí un triangulito, pero tengo un triangulito nomás y no me queda ningún ángulo exterior ni nada. Aquí hay otro truquito que vale la pena que aprendamos. Sí, yo puedo armar una demostración y trabajar en ella, probablemente me voy a demorar un poquitito. Pero a veces vale más la pena aprovechar el trabajo ya hecho. ¿Qué pasa si hago eso? Mi ángulo HNO es del mismo tipo. ¿Me dan un segundo, por favor? No puedo parar. Discúlpenme, solo un segundo, tengo un... Mil disculpas. Un segundo. Ya. Tengo que encontrar la clase. Ahí. Lo que estaba diciendo es que si hacemos este truquito, entonces mi ángulo HNO, fíjense que está formado por una cuerda, porque esto obviamente lo podría extender, y una tangente, y por lo tanto, ¿cuánto es su medida? La semidiferencia entre ese arco y este arco de acá. Y el ángulo ONG también es del tipo anterior, una tangente y una cuerda, y por lo tanto su medida es la semidiferencia aquí. Bueno, y la medida del ángulo completo es la suma de las medidas que tenía, y ya lo tengo resuelto. No tengo que armar una nueva demostración. ¿Me entendieron o no? Yo sí. Sí. Perfecto. Así que ahí tengo lista mi demostración.
claro, porque ¿qué es lo que eran mis 3 casos? Voy a devolver al dibujito original. Mis 3 casos eran... ¿Qué hice? Ahí. O está formado por 2 cuerdas, en cuyo caso, ¿qué fue lo que hice? Armé un triangulito de manera de tenerlo ahí como parte de un ángulo exterior, usar el teorema del ángulo exterior. O bien es una cuerda y una tangente, en cuyo caso también puedo usar el mismo teorema. O bien en si ustedes se fijan, claro, la idea esta de armar el triángulo HG, todavía yo no sé que HN y NG sean congruentes, así que ahí no iba a tener nada, iba a tener que tratar de armar algo con el HOG y ahí finalmente me iba a dar un montón de vueltas. Y entonces en vez de eso, lo que hice fue partir esto aquí y trabajar con 2 lados, porque la medida del ángulo HNG es la suma de las medidas de los ángulos HNO y ONG. Así es que puedo ocupar esa propiedad. Así que bueno, eso es lo que necesitábamos repasar sobre ángulos. Habíamos visto los ángulos inscritos con el ángulo central la clase pasada y ahora vimos ex inscritos, semi inscritos, interiores, exteriores. Si alguien me dice que se quedó algún ángulo que no hayamos considerado en relación a una circunferencia, como les digo, claro que puedo tener un ángulo con una recta que va hacia allá, pero nada me podría ayudar para saber la medida, la circunferencia no juega ningún rol ahí. Aquí he tomado todas las posibilidades de formar ángulos que intersecten de alguna manera, cuyos rayos intersecten la circunferencia, de manera que yo pueda tener alguna relación que me permita medirlo, sin tener que usar un transportador, digamos, medirlo haciendo cálculo. Bueno, eso fue la clase de hoy. Aquí, ahí terminaba. Con esto repasamos todo lo que eran ángulos de la circunferencia. No se me quedó nada ahí. No sé si tienen preguntas. Esta fue una clase bien cortita, estoy viendo. 1 hora. ¿Ninguna pregunta? De mi parte no, profe. Bien, si les parece, vamos al sorteo y terminamos antes. Pues sí, está bien terminar de repente un día más tempranito, ¿cierto? No hace mal. Profe, una consulta. ¿Se puede quedar un ratito al final para conversar con usted? Sí, o sea, parece que contigo había quedado ya. Sí, pero por si Sí. acaso. Muchas gracias. Sí, no, está bien que me recuerdes. Ok, vamos. La tarea primero. La tarea 7 ya. Si la Catalina se me olvidó, perdón, Catalina, se me olvidó borrarte. Ya, Francisca, la tarea. Ya. Vamos a la clase 17. Fabián. No está Fabián, ¿cierto? Jorge Valdés, ¿no? No lo he visto hace tiempo. Y la Javiera sí que la vi por ahí, ¿o no? ¿Estás ahí, Javiera? Sí, profe. Ok. La clase 18, la clase del otro jueves. Muy bien. Todos quieran revisar sus trabajos, tareas o hacer preguntas, se quedan. Está el grupo de Sebastián primero y el resto aprovechan de este ratito de ir a tomar un buen desayuno. Chao, Que estén muy profe. bien. Que esté